La arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico occidental que produjo el movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII por una reacción contra el estilo barroco de ornamentación naturalista, así como por el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Condiciones de Europa a finales del siglo XIX. Socioeconómicas. Esta centuria supone en su conjunto la superación de la crisis económica que caracteriza a Europa en el siglo XVIII. Entre 1720 y 1780 aproximadamente, la economía europea entra en un periodo de desarrollo. Las causas de esta prosperidad son las siguientes: nueva influencia de metales preciosos procedentes de América, mayor prosperidad en la agricultura e industria. A partir de 1720, la situación cambia, las cosechas comienzan a ser más abundantes debido a la introducción de nuevas plantas muy productivas como el maíz, el cambio climático, el aumento del poder adquisitivo del campesino. Políticas. El absolutismo monárquico alcanza en toda Europa su mayor fuerza y esplendor. En este siglo, donde la burguesía se supone ya a la monarquía absoluta, pues aquella que ya tenía el poder económico aspira a alcanzar el poder político monopolizado por la nobleza. Será la burguesía la que asuma el protagonismo de este siglo, que se enfrenta al sistema político-social establecido. En lo concerniente a las relaciones internacionales europeas, apareció un sistema político llamado a tener un gran predicamento: el equilibrio europeo. Tecnologías. Tiene un formidable potencial disruptivo sobre las instituciones financieras en todo el mundo. Sin embargo, su impacto debería manifestarse de forma más temprana y aguda en las sociedades desarrolladas, como la Europa, tecnológicamente más avanzada y donde los consumidores están cambiando sus demandas y sus hábitos más rápidamente. Culturales. Se caracterizó por el desarrollo y difusión de la Ilustración, un movimiento intelectual con gran influencia en la sucesión del cambio político y social del periodo. A partir del pensamiento ilustrado, en 1751 se comenzó a escribir la enciclopedia. Descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos arqueológicos se descubren las ruinas de Herculano en el 1738 y de Pompeya en 1748. Esos descubrimientos se dejan sentir en una nueva pintura decorativa basada en elementos pompeyanos y herculanos, tondos de fondo oscuros con ninfas y otros tipos de escenas en el interior. Arquitectura sutil y ligera, inspirada en los estilos pompeyanos. El lenguaje arquitectónico del neoclasicismo. Cuando observamos las construcciones realizadas con base en un diseño de arquitectura neoclásica, se reconoce con mucha facilidad lo estético del diseño, lo equilibrado y lo luminoso, siendo estas las características resaltantes. En la arquitectura neoclásica resaltan los temas asociados a la mitología y a la historia contemporánea. Los temas de inspiración surgen de modelos desde la antigüedad, por lo que se imponen diseños solemnes y helénicos. Se convierte en una norma de arquitectura neoclásica. La pintura y la escultura son utilizados como elementos decorativos. Materiales utilizados también, como la piedra, sigue siendo un material por excelencia predominado sobre el mármol. Fueron introducidos nuevos materiales como el hierro. En referencia a las estructuras de soporte, se continúan empleando los pilares, las pilastras y los muros, pero es la columna la estructura fundamental. También se integran estructuras adintaladas con entablamentos y frontones triangulares en los que se colocan estatuas. Obras de arquitectos neoclásicos. Puerta de Brandeburgo, 1789, de Carl Gordon. Museo del Prado, 1785, en Madrid, obra de Juan de Villanueva. Catedral de Kazán, 1801, de Andrei Borodín, San Petersburgo. Arco del Triunfo, 1808, de Jean Charly. Arquitectura del siglo XIX. Hablar del siglo XIX es hablar de una mundialización de la industria, de los transportes, de las comunicaciones, de elementos fundamentales de urbanización como la iluminación y de innovaciones como la fotografía y otras formas de entretenimiento que hicieron patente la fuerte presencia de los procesos científicos tecnológicos en la sociedad occidental de esa época.
La transición en el siglo XIX al siglo XX estuvo marcada por las modificaciones de las fuentes de crecimiento económico, ya que pasó de la explotación de un rico legado nacional de recursos naturales a la explotación de recursos creados a partir del conocimiento y de científicos y técnicos altamente calificados. Los avances en el campo tecnológico, el auge de la industrialización y su impacto en la arquitectura. La revolución industrial impulsa los principales cambios que sufre la arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX. Trae consigo los nuevos materiales de construcción, como son el hierro, el acero laminado, el hormigón armado y el vidrio. Con esto se construyeron lugares funcionales surgidos de las necesidades de la nueva sociedad capitalista e industrial, lugares donde se necesitaban grandes espacios diáfanos, invernaderos, mercados, naves, fábricas, puentes, bibliotecas, etc. El desarrollo del romanticismo. El romanticismo tuvo siempre la mirada puesta en el pasado, siendo su principal objetivo en la recuperación del estilo de tiempo antiguo, o al menos poder inspirarse y ofrecer una nueva interpretación de estilos como el bizantino, el mudéjar, el barroco, el gótico, etc. El eclecticismo y el surgimiento de los estilos del pasado. El eclecticismo en arquitectura es una tendencia de mezclas de elementos de diferentes estilos y en épocas de la historia del arte y la arquitectura. El gótico fue un movimiento artístico historicista principalmente arquitectónico y decorativo que comenzó a finales de la década de 1740 en el Reino Unido. Su impulso creció a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, cuando admiradores serios y eruditos de los distintos periodos del gótico intentaron revivir la arquitectura gótica medieval en contraste con los estilos neoclásicos en boga en ese momento. Arquitectura en Europa y en América de 1951 a nuestros días. Condiciones económicas, sociales, religiosas y artísticas. La revolución industrial es un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Reino Unido de Gran Bretaña, que se extendió una década después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona. Condiciones políticas. En la Europa continental la sociedad estaba dividida en tres elementos: el clero, la nobleza y el tercer estado, el pueblo. Condiciones sociales. Debido al crecimiento industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezados por el proletario, los trabajadores industriales y campesinos pobres, y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Socioeconómicas. Obtener energía generalizada en el uso de grandes fábricas textiles que abaratarán los productos. Con las fábricas apresarán un nuevo fenómeno social, el proletario. Condiciones culturales. La cultura se basa fundamentalmente en el impacto de la ilustración y las ideas ilustradas. El nuevo despertar de un hombre abierto a la racionalidad chocará con la tradición eclesiástica. Esta apertura del hombre a la cultura y el conocimiento intentará ser llevada por los intelectuales a la generalidad del pueblo, siguiendo la premisa de que la felicidad de los pueblos puede conseguirse mediante el saber y la instrucción generalizada. Elementos arquitectónicos. Los edificios neoformalistas utilizan elementos clásicos como arcos, columnatas, entablamentos, pero agregándoles nuevas técnicas de construcción. Características. El uso de materiales tradicionales caros como travertino, mármol, granito o materiales sintéticos que imitan la calidad y el lujo de los anteriores. Las líneas y formas geométricas dominan las elevaciones de los edificios. Normalmente los edificios tienen elevaciones simétricas. Las superficies de este siempre son lisas. A menudo se definen en la parte superior por una terminación plana. Materiales y sistemas constructivos. Travertino. El mármol travertino es una piedra calizada porosa de color claro amarillento. El granito es una roca ígnea plutónica de textura granular compuesta esencialmente de feldespato y cuarzo. Materiales sintéticos. Las propiedades esenciales de los materiales sintéticos son peso reducido, comportamiento mecánico variado, buena capacidad de aislamiento y resistencia a la corrosión. Obras significativas y arquitectos que la realizaron. Museo de Arte Contemporáneo diseñado por Louis van der Rohe. Materiales usados como el acero y cristal. Capilla de Notre Dame.
por Le Corbusier. Materiales utilizados en el acabado de los muros ha sido realizada a mano y tiene un revoco de 5.08 centímetros. Este acabado sugiere una categoría de ingravidez y da a los muros apariencia de cartón piedra. Pabellón de Alemania Mies van der Rohe. Materiales: mármol, vidrio y acero. Corrientes estilísticas. Un movimiento artístico es una tendencia referente al arte. Minimalismo. Nace ante la respuesta del art pop que lideraba la estética en los años 60. Fue desarrollado en Estados Unidos. La arquitectura minimalista ha sido fuertemente influenciada por el diseño tradicional japonés, así como el trabajo de artistas de Stigl. Arquitectura high-tech. La arquitectura high-tech surge en los años 70 en Inglaterra. Se trata de un nuevo estilo arquitectónico que combina la arquitectura con la tecnología de alta calidad. Deconstructivismo. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras. Arquitectura bioclimática. Es la que se centra en el diseño y la construcción de edificios tomando en cuenta las condiciones climáticas de la región o país en que se está construyendo, y se enfoca además en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles, el sol, la vegetación, la lluvia y el viento, para disminuir en lo posible el impacto ambiental generado por la construcción y el consumo de energía.